estamos debatiendo y posteriormente probablemente se va a aprobar es el techo de gasto para el año 2012, que va a suponer una reducción del 5,2% respecto al techo de gasto del año 2011, no del 4,7%, que es lo que plantea este Real Decreto y que posteriormente ya el señor ministro ha matizado esta modificación, y al mismo tiempo también se pretende aprobar un objetivo de estabilidad de un déficit consolidado de todas las administraciones públicas, no del 5,8%, sino del 5,3%. Desde esta perspectiva, el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió consideramos que esta reducción del techo de gasto y este objetivo de estabilidad para el año 2012 es coherente con el principio de austeridad presupuestaria que se exige desde la Unión Europea y que al mismo tiempo nosotros creemos indispensable para dar credibilidad a la economía española, para dar credibilidad a los mercados internacionales, y al mismo tiempo también consideramos que este rigor presupuestario es fundamental también al mismo tiempo para reducir la prima de riesgo existente entre la deuda soberana española y el bono alemán, para poder reducir estos más de 300 puntos de diferencia que existen en la actualidad y que en definitiva están mermando la competitividad de la economía española. Por lo tanto, primera consideración importante, nosotros entendemos que esta reducción del techo de gasto y este objetivo de estabilidad es absolutamente coherente con los planteamientos y los objetivos planteados por el principio de austeridad de la Unión Europea. También, al mismo tiempo, desde esta perspectiva, nosotros desde Convergencia y Unió siempre hemos mantenido una posición muy rigurosa en cuanto a todos aquellos aspectos que hacen referencia al mantenimiento del déficit, una posición muy rigurosa también con el principio de estabilidad presupuestaria, en el sentido de que nosotros siempre hemos planteado y hemos manifestado por activa y por pasiva que no se puede gastar más de lo que se ingresa, contando, lógicamente, como ingreso los déficits previstos en los diferentes ejercicios presupuestarios. Por lo tanto, hay una regla de oro que es imprescindible poder cumplir, no gastar más de lo que realmente hemos ingresado. Y, por lo tanto, desde esta perspectiva, desde esta posición, nosotros desde Convergencia y Unió continuamos manteniendo que hemos de ser implacables en la lucha contra el déficit y, al mismo tiempo, también esta es la posición de rigor, esta es la posición de solvencia, esta también es la posición de seriedad que hemos puesto en marcha desde hace un año aproximadamente, desde el Gobierno de la Generalitat, desde más de un año aproximadamente que estamos gobernando desde Convergencia y Unió en la Generalitat de Cataluña, bajo estos principios de rigor presupuestario, de solvencia y de seriedad, y de intentar también implementar una política presupuestaria en la que nunca se pueda no cumplir esta regla de oro, que es la de gastar más de lo que realmente se puede ingresar. Desde esta perspectiva, señor Montoro, nosotros siempre hemos mantenido en todas las manifestaciones y en todos los planteamientos y en todas las fijaciones de posiciones qué es lo que hemos estado haciendo desde el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, porque pensamos sinceramente que desde esta perspectiva y desde esta posición hemos tenido, yo diría, la oportunidad, ya que se han producido pues las elecciones con más anterioridad que el resto de gobiernos autónomos, de poder dar un ejemplo de cuál ha de ser una política presupuestaria de rigor, de solvencia, y desde esta posición nos hemos puesto en la cabecera de la manifestación para poder dar este ejemplo, no solamente al resto de las comunidades autónomas, que vamos a ver si siguen la senda que ha empezado Convergencia y Unió y el Gobierno de la Generalitat, sino también para poder dar un ejemplo al Estado, a la Administración Central, de lo que ustedes están practicando en estos momentos. Nosotros ya hemos aplicado esta medicina preventiva en nuestros presupuestos y desde esta posición
dado que, repito, creemos sinceramente que estamos dando un ejemplo de seriedad, de solvencia y de rigor presupuestario, también estamos en las condiciones de poder plantear algunos ajustes sin desviarnos del régimen o desde del objetivo de estabilidad general, para que también ustedes en su momento puedan tener esta sensibilidad que nosotros la hemos empezado a plantear en nuestras propias carnes a través del desarrollo de la gestión del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Desde esta posición, nosotros pensamos sinceramente que los presupuestos que hemos planteado para el año 2012, desde el Gobierno de la Generalitat, hemos planteado una disminución del gasto no financiero de 9%, que es una cantidad muy considerable. Por primera vez se va a producir un ahorro sanitario de alrededor de los 700 millones de euros. Hemos también procedido a un ajuste salarial de las plantillas de la función pública, hecho que nos ha costado muchísimo llegar a este extremo, porque es un hecho doloroso y que no es del agrado de poder plantear decisiones de esta envergadura, pero lo hemos hecho y no se nos han caído los anillos al respecto, sino lo hemos hecho para mantener este rigor presupuestario y para poder también mantener un déficit que no presuponga en ningún momento que se gasta más de lo que se ingresa. Hemos hecho unos ajustes de nuestras empresas públicas muy importantes. Hemos reducido un 40% los cargos de confianza del Gobierno de la Generalitat y hemos hecho unos ajustes salariales del Gobierno de la Generalitat y de su presidente de un 25%. Por lo tanto, nosotros, desde esta perspectiva, pensamos sinceramente que cuando hablamos de plantear y distribuir los diferentes déficits estructurales del Estado, estamos, yo diría, en condiciones de poder también pedir una sensibilidad más importante de la que en algunos momentos se han planteado. Cuando estábamos hablando del objetivo de estabilidad previsto en este Real Decreto, que ahora ya se ha subsanado y se ha sustanciado por las recomendaciones de la Unión Europea, nosotros siempre habíamos mantenido una posición de que esta distribución por parte del Estado en cuanto a los déficits estructurales de la Administración central y de las comunidades autónomas, desde esta perspectiva entendíamos que ustedes hacían una distribución que era injusta, que era incluso un poco arbitraria y que era desproporcionado respecto a lo que tenía que soportar la Administración central y respecto a lo que ustedes pretendían plantear a las comunidades autónomas, porque entendíamos que el esfuerzo que ustedes pedían a las comunidades autónomas era desproporcionado respecto a sus posibilidades reales, ya que ustedes saben perfectamente, señor ministro, señoras y señores diputados, que las comunidades autónomas tienen una responsabilidad directa del gasto muy importante en educación, en servicios sociales y en sanidad, y tienen muchísimo menos o un poco menor margen de maniobra de lo que tiene el Estado en sus distribuciones generales. Ahora ustedes, en este planteamiento definitivo, en el cual se pasa de un régimen de un déficit del 5,8 al 5,3, este 0,8% que ustedes van a plantear menos de déficit para el año 2012, ustedes plantean una decisión importante, plantean una decisión, yo diría que es la que correspondía en momentos difíciles y delicados, y este 0,5% de déficit lo aplican única y exclusivamente a la Administración General del Estado, dejando el déficit de las comunidades autónomas en un 1,5%. Esta es una decisión que les honra, que a nosotros también nos ha gustado, este planteamiento creemos que es el que se corresponde a la realidad, ya que es la Administración General del Estado la que puede hacer un esfuerzo más importante del que le corresponde o que le podría corresponder o del que se le podría adjudicar a las comunidades autónomas. De todas maneras, en su intervención el señor ministro ha dicho, bueno, ahora el Estado
absorbe este 0,5, este medio punto más de margen a la Administración General del Estado, pero tengan en cuenta que en los presupuestos del año 2013 también se va a equilibrar esta proporción, esta distribución del déficit hacia la Administración General del Estado y hacia las comunidades autónomas. Bueno, vamos a ver cuál va a ser esta distribución. Queremos nosotros, lógicamente, también participar decisivamente en este tipo de decisiones, porque nosotros, señor ministro, y por eso yo en mi intervención inicial le he puesto o le he manifestado cuestiones que usted sabe perfectamente de cuál es el esfuerzo que están haciendo algunas comunidades autónomas, que sin lugar a dudas también el resto de comunidades autónomas lo tendrán que hacer para el ejercicio del año 2012, pero también yo pienso que es importante hacer una pedagogía activa de cuál es la distribución de los déficits de la Administración central y de las comunidades autónomas, porque, sinceramente, a veces cuando diferentes miembros del Gobierno, en este caso el Partido Popular, o cuando gobernaba también el Partido Socialista, siempre en las intervenciones de los ministros de Economía y Hacienda siempre se dejaba traslucir la sensación de que todos los déficits siempre son imputables a las comunidades autónomas y siempre las comunidades autónomas son las únicas responsables de todos los males de los déficits estructurales que padece la economía española. Y esto no es así. Y por este motivo yo pienso sinceramente que es muy importante coger una fotografía de los déficits del año 2008 al 2011 y veremos exactamente quiénes son los principales culpables de los déficits de las diferentes administraciones y cuál es el porcentaje que le corresponde a cada administración. Y si ustedes cogen una fotografía de los déficits del año 2008 al año 2011, observaremos, pues, yo diría, unos datos que son relevantes y que son al mismo tiempo importantes y que también valdría la pena que todas sus señorías, y el Gobierno por descontado, también los tuviéramos en la cabeza a la hora también de exigir responsabilidades a las diferentes administraciones. Si miramos los déficits acumulados en las diferentes administraciones del año 2008 al año 2011, observaremos que el déficit acumulado por la Administración General del Estado ha sido del 23,12% del PIB. Sin embargo, los déficits de las comunidades autónomas en estos últimos 4 años solamente ha sido del 9,58%, o sea que es menos de la mitad del déficit de la Administración central. Y si también miramos quiénes son o cuáles administraciones son las más culpables de las diferentes desviaciones de déficit que se han producido en estos últimos 4 años, también observamos que en estos últimos 4 años las desviaciones acumuladas por los déficits de la Administración central representan o equivalen al 11,6% del PIB y los déficits acumulados de las administraciones autonómicas solamente equivalen al 5% del PIB. Por lo tanto, yo sinceramente entiendo que estos ejemplos son muy significativos, están en las diferentes contabilidades publicadas por el Ministerio de Economía o de Hacienda y Administraciones Públicas, que están al alcance de todo el mundo, y uno puede observar que básicamente hay dos datos que son, yo diría, importantísimos. Si miramos cuáles son el volumen del déficit global de la Administración central y de las comunidades autónomas, veremos que más del 70% de la deuda de las administraciones públicas en general corresponde el 70% a la Administración central y el 12% corresponde solamente a las administraciones autonómicas y a las corporaciones locales. Por lo tanto, son datos, repito, muy significativos. Después de todas estas consideraciones, después de también plantear de que nos va a gustar poder intervenir en las futuras distribuciones de los déficits para los presupuestos del año 2013, lógicamente vamos a esperar cuál es la presentación de estos presupuestos generales del Estado que va a presentar próximamente a finales de este mes el Gobierno. Vamos a ver
vamos a ver si en estos presupuestos se consignan todas aquellas partidas que por los principios de la lealtad institucional tienen que estar incorporadas, que hacen correspondencia o que hacen referencia a todas aquellas deudas que la Administración General del Estado adeuda a las comunidades autónomas y, en concreto, adeuda también a la Generalitat de Cataluña, como son pues la disposición adicional tercera del año 2008, la disposición adicional tercera del año 2009, los fondos de competitividad, etcétera, etcétera. Cantidades que usted sabe, señor ministro, que pueden ascender o ascienden a más de 1.500 millones de euros y, lógicamente, cuando nosotros veamos estos presupuestos, vamos a actuar en consecuencia. De todas formas, dada la situación actual de la economía española, dada el frente común que hemos de hacer para luchar y ser rigurosos en la lucha contra el déficit y por la estabilidad presupuestaria, nosotros en este planteamiento que hace el Gobierno hoy ante esta Cámara vamos a plantear una abstención constructiva en la espera de ver los presupuestos, repito, una abstención constructiva que ha de ir en la lucha y en la dirección de la lucha contra el déficit y también que nosotros calificaríamos de ser de tener o de plantear una posición muy europeísta en el sentido de que es fundamental para ser efectivos en la lucha contra el déficit y para ser efectivos en la lucha para poder luchar contra el paro y la generación de empleo, nosotros planteamos esta, repito, abstención constructiva y esta abstención europeísta. Muchísimas gracias, señor presidente. Señoras y señores. Muchas gracias, señor Sánchez Vive. Por el Grupo Parlamentario de